Buenos días, Jimmy. Sí, te escucho claro. Gracias. Perfecto. A ver, para ubicarnos, ¿no? Usted fue, o es todavía, el representante ¿desde qué año de las inversiones de la ISPOL, señor Cherres? Bueno, buenos días, Jimmy. Primero, gracias por este espacio. Gracias a usted. Importante, si me das 30 segundos, siempre un saludo muy caluroso a esos más de 70,000 policías que son miembros del ISPOL, a los policías activos y pasivos, y decirles que sus inversiones están seguras, que eso no es una estafa, que aquí no se ha perdido dinero, que aquí las cosas simplemente son temas de reestructuración financiera, al igual que la deuda ecuatoriana. Aquí no hay estafa, aquí no hay robo, aquí no hay hurto. Este es un tema muy técnico que se tiene que tratar en una mesa técnica de diálogo. No se lo puede tratar con un megáfono y no se lo puede tratar insinuando que las personas hemos robado dinero. Como tú bien lo dices, la experiencia que yo tengo asesorando a instituciones de la policía datas del año 2003. Es una excelente experiencia que he tenido y un récord bastante bueno en haber podido ayudar a la policía, a la cesantía de la policía y años después al ISPOL en el tema de manejo de sus inversiones. Continúe. Listo. La labor que yo he hecho es una labor de asesoría pura, una labor en la que hemos entrado a asesorar en el manejo del portafolio de inversiones y mi especialidad siempre ha sido el manejo de deuda, tanto interna como externa. Así que hemos tenido una excelente experiencia durante los últimos años en el manejo de un portafolio en una institución que nunca ha registrado una pérdida en su portafolio. El ISPOL nunca ha perdido dinero y esta no va a ser la excepción. En todas las operaciones que nosotros hemos asesorado a la institución, en todas las estructuras que nosotros hemos realizado para la institución tiene enormes utilidades y estas están registradas en sus cuentas de Banco Central, en su contabilidad y han sido auditadas por Superintendencia de Bancos y por Contraloría. El ISPOL entrega información constante a los entes de reguladores e inclusive un reporte de manera diaria del estado de sus inversiones y de cómo está su portafolio. Entonces, en este momento, el analizar un tema técnico, pero muy técnico, derivado del no pago de la deuda global del Ecuador, y querer hacer sentir o querer hacer ver a la ciudadanía que aquí hay una persona, ¿sí?, que ha salido y ha robado y ha estafado 800 millones de dólares, es ridículo, ¿sí? Primero, creo que una persona que estafa 800 millones no da la cara y está sentado aquí para hablar un tema técnico. Estuviera en cualquier otro sitio, pero no dando la cara y explicando de manera técnica y sobre todo solicitando al ISPOL de manera muy gentil y comedida el sentarnos a revisar su portafolio y a reestructurar eso igual que lo hizo el Ecuador. Pero de alguna manera y por muchas razones que yo desconozco, no lo quieren hacer. Entonces extraño, muy extraño que grites que te roban dinero y cuando está alguien llamándote a decir sentémonos a una mesa de diálogo técnica, no quieres asistir. Claro. A ver, señor Cherres, yo por supuesto no soy técnico, le preguntaré en fácil todo, ¿no? De las cosas que se han venido diciendo. Supuestamente el perjuicio a la ISPOL es de 800 millones de dólares. ¿Es tan grande si es que hubiera un perjuicio a la ISPOL? A el ISPOL. No existe perjuicio alguno, ¿sí? En este momento han tomado cifras de un lado y del otro y suman toda la estructura de bonos que el ISPOL tiene. El ISPOL es uno de los, si no es el inversionista institucional más grande del Ecuador, ¿sí?, después del BIES, ¿sí? Este tipo de portafolios son portafolios de casi 2,000 millones. Y la composición que tienen títulos de deuda del Ecuador supera los 800 millones de dólares, por supuesto. Pero las inversiones de 800 millones de dólares son en estructuras y títulos del gobierno ecuatoriano, títulos que han comprado del gobierno ecuatoriano. Entonces, por supuesto, si el gobierno ecuatoriano no paga, esa estructura, esa parte del portafolio está en riesgo. Pero no significa que alguien ha estafado, que alguien se ha robado el dinero. Significa que esas operaciones respaldadas o manejadas en título desde el gobierno ecuatoriano, sí, deben ser reestructuradas y están en riesgo. Están en riesgo si es que uno no hace nada, por supuesto, pero no significa estafa. Señor Cherres, muy distinto. Ya, señor Cherres, usted dijo en otra entrevista, en la primera que dio, me parece, que el ministro de Finanzas lo había forzado
a que el paquete de papeles que usted manejaba de ISPOL lo ingrese a la negociación global, ¿no? Para reestructurarlo también. ¿Es verdad? ¿Perdió plata allí el ISPOL con esa operación o no? Absolutamente, Jimmy. El ISPOL perdió dinero por decisiones, ¿sí?, del Consejo Directivo del ISPOL y por la decisión del director actual del ISPOL, ¿sí?, el general Jorge Villarroel. En el momento en que el Ecuador lanza una reestructuración, un programa de reestructuración para su deuda, yo lo primero que hago es interponer acciones legales para salvar el dinero de mis clientes, el ISPOL, nuestro dinero propio y otros clientes internacionales. Y en ese momento nosotros interponemos acciones con bancos internacionales y otros fondos, ¿sí?, en Nueva York, ¿sí?, reclamando nuestros derechos de inversionistas. Y en ese momento el Ecuador entra en un proceso de reestructura y necesita completar un porcentaje de inversionistas. Por más que nosotros nos llamen y nos digan que necesitan que los bonos del ISPOL entren en un proceso de reestructura y que necesitan que todas las garantías que yo tengo sobre operaciones de bonos también entren en un proceso de reestructura, ¿sí?, eso de ninguna manera nosotros lo vamos a permitir y yo no lo permití. Por eso estuve en contra de eso. Pero extrañamente, ¿sí?, siendo la cabeza de esa institución, la ministra de Gobierno, ¿sí?, en un solo día se mandó una comunicación al Ministerio del Sostenedor y a la gente de custodia para que el portafolio del ISPOL sea reprogramado. Y en ese día, con una sola firma, el ISPOL perdió más de $20 millones. ¿Alguien se va a hacer responsable de esa pérdida del ISPOL? Por supuesto. Las personas que firmaron esa carta, ¿sí?, y la jefa suprema del ISPOL, que es la ministra de Gobierno. Ella es la presidenta del Consejo Directivo del ISPOL. Y si cualquier cosa está pasando dentro de los portafolios del ISPOL, la responsabilidad es de la presidenta del Consejo Superior del ISPOL. Es por eso que en este momento están hablando de pérdidas millonarias, de encontrar responsables, vamos a ver dónde está el responsable. Es muy fácil, señora ministra, mírese al espejo, esa es la responsable de los fondos del ISPOL. Desde que usted entró a administrar los fondos del ISPOL, que ya son años atrás, mire cuántas inversiones se han hecho, mire lo que ha firmado, no sé si recuerda o no recuerda lo que ha firmado, pero la responsabilidad de una institución no es del mensajero que abre la puerta, no es del señor que hace las inversiones, ¿sí? Es del supremo de esa institución, que es el presidente del directorio del consejo directivo, que es ella. Señor Cherres, ¿cuánto se invirtió en papeles, en operaciones bursátiles del ISPOL en el periodo del expresidente Correa y cuánto se invirtió en este periodo del señor Lenín Moreno? Mira, Jimmy, el portafolio del ISPOL es muy grande. Es muy, muy grande. Desde el año 2007, que habrá estado tal vez el presidente Correa, las inversiones son inversiones que van cambiando, ¿sí? Obviamente, ha crecido muchísimo más las inversiones en los últimos 4 años, ¿sí? Tal vez habrán crecido esas inversiones en 500 millones o un poco más. Por supuesto que han crecido, por las necesidades del gobierno, por las necesidades que ha tenido. Entonces, si tú miras un portafolio en el que, y en todas las instituciones públicas, y es algo muy importante que hay que mirarlo, ¿sí?, y técnicamente analizarlo. Si tú miras en estos últimos 4 años, en todos los fondos, IES, ISFA, ISPOL, cesantía, el crecimiento que ha habido en deuda pública, tú vas a saber qué es lo que ha pasado con este gobierno igual. Y tú vas a saber también por qué. Porque es muy extraño, es muy, muy extraño, que si los fondos de militares y fondos de policías siempre fueron manejados por policías y militares, ¿por qué desde el año pasado, con cambios en las normas y en las leyes, ¿sí?, el Consejo Directivo del ISPOL, ¿sí?, entra a manejarlo un ministerio de gobierno? Y todos, pero absolutamente todos los directores de la institución ya no son policías ni ejecutivos de carrera, sino todos son o ex empleados del Ministerio de Interior o ex superintendencia de bancos. ¿A ti te parece que en este momento, en un fondo de policías, sin el manejo de policías, es gente que cuida el dinero de los policías? Yo hago la pregunta. Si es que en este último tiempo toda la plata que se ha ido acumulando en ese fondo ha ido a ser transferido en las arcas del Estado para gasto público, ¿de qué estamos hablando? Esa es la estafa.
Esa es la estafa, apropiarse de los recursos de la seguridad social para transferirlos al Ministerio de Economía para gasto público en una supuesta compra o entrega de bonos. Esa es la estafa. En este país nadie dice nada y yo no tengo ningún problema de ser el hombre que desenmascare al Ecuador. Absolutamente ningún problema. Señor Cherres, usted mencionó también fondos de militares, lo cual significa que también en los seguros de los militares en servicio activo y pasivo también han sido parte de las reestructuraciones. Por supuesto, Jimmy. Estamos hablando del IES, estamos hablando del ISFA, estamos hablando del ISPOL, estamos hablando de la Santía de la Policía. Todos los fondos, más empresas privadas, compañías de seguros, bancos, todo el mundo ha sufrido un proceso de reestructuración, ¿sí? Solo que obviamente estamos hablando de un fondo donde la ministra de Gobierno es la cabeza y ahora obviamente sale con un megáfono a decir me robaron cuando no dice, ok, las responsabilidades son mías por yo saber y ser la directora y la cabeza de esto. ¿Por qué tú crees, Jimmy, que esto comienza a explotar después de marzo de este año? ¿Tú crees que una asesoría mala o una persona que asesora mal las inversiones va a estar en un fondo y le van a permitir que esté por años de años de años? Y ahora resulta que la superintendencia de bancos nunca supo nada. La superintendencia de compañías nunca vio nada. La Contraloría nunca vio nada. O sea, nadie ha visto nada en los últimos años. Y resulta que ahora, desde el mes de marzo, que es cuando el Ecuador declara el no pago de la deuda, todo el mundo sale alarmado porque todo el mundo dice que esto es una estafa. Esto no es una estafa, esto es un sainete. Entonces el tema, según su criterio, señor Cherres, el problema nace cuando usted inicialmente se negó a que los fondos del ISPOL, los bonos del ISPOL, sean puestos en el paquete de reestructuración. El problema nace primero desde que el Ecuador dejó de pagar. Y el problema conmigo se complica, y ya no le gustó al ISPOL, a sus administradores y al ministro de Economía tampoco, el que haya una persona que sea ecuatoriano, aunque no vive en Ecuador, pero que se oponga a un proceso de reestructura. ¿Dónde se ha visto, Jimmy, que cuando tú vas a un banco a pedir prestado plata y quieres renegociar con el banco, ¿sí? Tú vas con condiciones para decirle, me prestaste 100, ya no te pago 100, te pago 90. Te tenía que pagar en el 2024, ya no te pago en el 24, te pago en el 40. Los intereses que te debo, ya no te va a pagar el 100%, te va a pagar el 80% de sus intereses, pero con papeles que vencen en el año 30 y sin intereses. ¿Y sabes qué? Coge eso, porque si no coges eso, yo te voy a dar unas condiciones peores a esas. ¿Dónde se ha visto eso? El Estado ecuatoriano hace lo que le da la gana, ¿sí? Los ministros hacen lo que le da la gana, impulsados por los bancos internacionales que les asesoran. Y después, cuando se dan la vuelta, tienen que encontrar un culpable. ¿Quién es el culpable? El señor que es el asesor, que no vive acá y que seguramente no se va a defender. Mentira, mentira. ¿Hay algún riesgo de liquidez en el ISPOL, Jorge? Por supuesto que hay riesgo de liquidez. Si el Estado ecuatoriano le sigue quitando los recursos y si el Estado ecuatoriano cada vez que hay un vencimiento de deuda le transfiere plata a la mañana para dejar sentado en contabilidad que supuestamente entró y en la tarde le debita el dinero para darle nuevos bonos, por supuesto que existe riesgo de liquidez. Y justamente por eso, Jimmy, ¿sí? Es que se hizo una estructura que nadie comprende y de la cual es muy importante que en 2 minutos la hable. Claro, por favor. ¿Por qué? Porque la semana pasada, en tu programa, el economista Dajic se llenó la boca tratando de explicar una estructura que él desconoce por completo. Entonces, me parece de lo más ilógico primero, ¿sí? Que una persona que no conozca el 100% de un contrato pueda dar criterios. Puede dar criterios acerca de temas generales, no puede dar criterios acerca de contratos que no ha leído y está desinformando a la gente. Y más aún, refiriéndose a mí como un estafador. Si uno va a revisar todas las declaraciones de este personaje, realmente es insultante escuchar a un economista de la talla de Alberto Dajic hablando de esa manera de una persona que ni siquiera conoce. Entonces, no voy a perder el tiempo en este momento. Me doy cuenta que una entrevista contigo es mucho más importante que comenzar a hablar acerca de las mentiras que dijo este personaje. En su momento, lo que sí te puedo decir es una cosa y lo digo abiertamente. En su momento, mis abogados están revisando las declaraciones que el señor Dajic ha hecho. Y si es que él ha utilizado mi nombre de una manera inapropiada,
La ley se hará cargo de eso. Yo no, la ley. Porque en este país, todo el mundo en este país toma la ley por sus manos y piensa que tener un micrófono al frente es vituperar a cualquier persona, y eso no es así. Y que voy a utilizar este espacio para utilizarlo de una manera técnica por respeto a ti. Y en espacio, y comentándote acerca de esta estructura, ¿sí? El ISPOL, en los últimos 15 años, no ha recibido nunca liquidez de parte del gobierno. Cada vez que el gobierno ha tenido un vencimiento de deuda pública interna, o le han reprogramado en bonos, o le entregan plata en la mañana y en la tarde se la quitan como nueva inversión de bonos. ¿Qué es lo que se hizo con esta famosa reestructuración o operación swap? Lo que nosotros hicimos fue tomar la deuda interna del ISPOL, meterla en una estructura para que un banco internacional, ¿sí?, sea el agente cobrador de estos bonos. Y durante los últimos 6 años, y se le ha entregado al ISPOL, ¿sí?, notas, que las notas contienen el subyacente exacto, que son los bonos de Estado depositados en el Banco Central. Y lo único que se ha hecho ha sido darle a un banco internacional, ¿sí?, el mandato de cobro de esos papeles. Y de esos papeles, Jimmy, se ha recobrado $80 millones líquidos depositados en las cuentas del Banco Central del Ecuador, ISPOL, y en la contabilidad. El ISPOL nunca ha visto plata por un vencimiento de bonos de deuda interna. Y con esta operación han visto más de $80 millones. Esta operación, están diciendo que es parte de una estafa. Esta operación, Jimmy, ni siquiera vence. Esta operación está activa. Esta operación ha funcionado perfectamente. Los bonos, que suman casi $200 millones, que son los que reprogramó el director actual con la firma de la ministra, hoy valen $25 millones menos y están dentro del portafolio. La liquidez del ISPOL se redujo del año 24 al año 40. Todo papeles. Rueda de papeles y rueda de papeles, todo es papeles, ¿sí? El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Finanzas, conocido internacionalmente como un serial defaulter, significa un defraudador en serie. Todas las cosas que hace el Ecuador y que no paga afectan a sus condiciones internacionales para tener dinero de afuera. Y es lo que está pasando ahora. Obviamente tenemos operaciones de corto plazo donde la garantía son bonos. Si la garantía son bonos y el ISPOL me está pidiendo de rodillas que le entregue una garantía deteriorada, y yo le estoy diciendo, no vamos a hacer eso. Estamos luchando contra las contrapartes para que nos den otra garantía. Yo no voy a entregar garantías deterioradas a una institución y restarle dinero en su contabilidad. ¿Por qué? Porque esa no es la labor de un asesor y de un estructurador, ¿sí? Yo estoy luchando para que el ISPOL reciba el total de su dinero. Mientras tanto, la presidenta del Consejo Directivo y el director del ISPOL están como locos pidiéndome que yo pierda dinero y que les entregue bonos reprogramados. O sea, es la primera vez en mi vida que yo veo un cliente que pierde plata reprogramando bonos y sigue pidiéndome a mí nuevos bonos para seguir perdiendo plata. O sea, es la primera vez en la historia de mi vida que yo veo un cliente que me dice, por favor, ayúdame a perder dinero. Señor Cherres, va a hacerle una pregunta a Steven Macías, ¿eh? Sí, claro, ¿cómo está? Mucho gusto. La verdad es que por más didáctico que se quiera hacer muchas veces en estos temas económicos, es muy difícil que lo logren entender las personas o los policías. Vamos a hablar directamente a los dueños de la plata. Porque los dueños de la plata son los policías, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir al policía, al chapita, con mucho cariño lo digo? ¿Qué va a pasar con ellos al momento de que están viendo un panorama tan sombrío o ya les toque jubilarse? Steven, absolutamente nada de las inversiones del ISPOL se han perdido. Los policías, yo hablo con policías, pero con policías de veras, con policías del servicio activo, ¿sí? Con policías de las clases, con policías retirados, y ellos saben, ¿sí? Y saben que las inversiones del ISPOL, ¿sí?, se encuentran bien seguras. Lo que hay que hacer es reestructurarlas y reprogramarlas. ¿Para qué? Para que no pierdan dinero y no aceptar condiciones deplorables perdiendo dinero.
¿Tú crees que una institución tan grande como el ISPOL no tiene controles? ¿Tú crees que el inversionista institucional más grande del Ecuador ha pasado los últimos 10 años, como dice la ministra, todo el mundo engañado? O sea, definitivamente, gracias por la posición en la que me dan a mí, pero yo tengo una habilidad en la que puedo engañar supuestamente a la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, Depósito de Valores, al ISPOL, a las comisiones técnicas, a la Contraloría, o sea, por favor. Señor Cherres. Por favor. Señor Cherres, pero ¿y cómo explicamos entonces? Hay un informe, usted conoce seguramente, de la dirección financiera, me parece, de la ISPOL, donde señala, mejor dicho, una serie de presuntas irregularidades en el manejo de sus fondos. Sí conoce el informe, ¿verdad? Claro, por supuesto. ¿Y por qué ese informe salió así? Tú muy bien lo has dicho, muy bien lo has dicho, Jimmy, muy bien. Presuntas irregularidades en un informe, ¿ya? Esta es la manera en la que trabaja, ¿sí?, la mafia en el gobierno del Ecuador. Esta es la manera. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué no le han llamado a preguntar, ¿sí?, al general David Proaño, que fue el director anterior del ISPOL, qué pasó con las inversiones? ¿Por qué no le permiten al general Proaño hablar? ¿Por qué no le permiten? ¿Por qué el comandante general de la policía no le permite hablar? ¿Y qué pasó con las inversiones en esa época? Ok, y te cuento en algo, ¿sí? Cuando el ISPOL estaba manejado por el director actual se opuso siempre, pero siempre, en que utilice el gobierno el dinero del ISPOL, sea para cualquier tema de gasto público o inclusive para lo que quieren hacer ahora, que es construcción de hospitales. Uh-huh. La seguridad social de la policía gastando en construir hospitales. Eso no existe. Y la dirección anterior se opuso durante muchos años. Yeah. ¿Qué es lo que pasó? La Superintendencia de Bancos sacó un informe, como estos informes que saca, diciendo que hay pérdidas de aquí, que hay que registrar 50 millones de pérdidas por acá, pérdidas por todo lado. Lo hicieron público a través de una revista, que la puedo decir, la revista Vistazo. Enorme estafa en la policía, se ha perdido 50 millones. Con este informe y con este periodicazo, le piden que se retire el director anterior. Cuando entra la Superintendencia de Bancos a revisar, no encuentra tal cosa, revisa y todo está bien, no ha habido pérdida, ahora no pueden registrar nada porque no hay pérdida. Sin embargo, sacaron ya al director anterior, ¿sí? Y escúchame, esto es muy interesante. Sacan al director anterior, sacan a todos los directores de áreas, al director de prestaciones, al director financiero, al director de riesgos, gente de contabilidad, al director legal, y meten en el fondo a este señor Jorge Villarroel, que era ex funcionario del Ministerio del Interior. Entra la ministra a manejar el consejo directivo. Y todos los directores nuevos no tienen experiencia en seguridad social y son ex empleados de la Superintendencia de Bancos. Discúlpame, Jimmy, si eso no significa que el gobierno se tomó una institución, yo no sé, pero es como dicen, o sea, tiene pico de pato, tiene patas de pato, tiene plumas, parece pato, es un pato, por supuesto. Eso es lo que hizo el gobierno, se tomó el ISPOL, sacó a los policías de administración del ISPOL. Y después de que entraron, vayan a revisar la contabilidad. Acumularon todo el dinero sin hacer inversiones y lo transfirieron al Ministerio de Economía para gasto corriente. Y obviamente, ¿sí? Desde finales del año pasado, cuando yo estoy pidiéndole reuniones al ISPOL, no me quieren recibir. Porque ¿saben qué? Que todas las estructuras que yo he hecho han sido también para cuidar el dinero y que el gobierno no le mano al ISPOL. Eso es lo que está pasando. Finalmente, Jorge, dos preguntas rapidísimas porque se nos acabó el tiempo. Primero, ya usted no es el broker del ISPOL, ¿verdad? Yo nunca he sido el broker del ISPOL. ¿Y cuál ha sido su papel entonces? Usted manejaba las inversiones. No, Jimmy, yo no he manejado las inversiones del ISPOL. Ya. ¿Sí? Yo he sido uno de los asesores del ISPOL. Un fondo de 2,000, a ver, y no contratado. Ya. Ojo, un fondo de más de 2,000 millones de dólares tiene muchos asesores que externamente van y ofrecen cosas, van y ofrecen productos, van y colaboran con la institución, ¿sí?
como contrapartes de negocios. A mí el ISPOL no me ha contratado, yo no tengo contrato con el ISPOL. Entonces, lo que se necesita hacer para salvar la plata que está a 20, 15, 18 años plazo, qué sé yo, y por eso es que se da esta iliquidez, y por eso, por supuesto, la pérdida está más o menos en 20 millones de dólares, es volver a reprogramar esos papeles. No, Jimmy. Entonces, la reprogramación de los bonos puros ya se hizo. Y en esa reprogramación, los papeles están reprogramados al año 40 y ya se perdió más de 20 millones de dólares. Sobre ese dinero tendrá que responder la ministra y el director actual del ISPOL, porque eso es aprobar una pérdida directa en el portafolio. Y ya no hay forma entonces de ajustar los plazos para que no corra riesgo de liquidez el ISPOL. Ya perdió ese dinero. Con la firma de la reprogramación de la deuda ya perdió ese dinero porque aceptaron reducir el capital de la operación. Eso es una pérdida directa y ya está en la contabilidad. Veremos cuando arresten quién se hace responsable o a ver si le van a echar la culpa al ministro que ya se va a ir de viaje o que ya no va a estar aquí diciendo que nadie tuvo la culpa. Esa plata se perdió y la autorizó la ministra de Gobierno y el director actual del ISPOL. Eso se perdió. Sobre la operación de swap, que nadie entiende porque nadie ha leído los contratos, ni siquiera está todavía en peligro de perderse. Esa operación tiene la garantía de bonos en el Banco Central del Ecuador. Entonces todo el mundo se llena aquí la boca cuando no sabe ni siquiera de contratos y esa operación está perfecta. Esa operación no ha sufrido absolutamente ningún problema. Ahora, anticipo que si al gobierno ecuatoriano se le ocurre, ¿sí?, dejar pagar sobre los bonos en esa operación, también el ISPOL va a sufrir, por supuesto, porque si el Estado ecuatoriano decide no pagar eso, también le va a ir mal. Entonces van a buscar otro culpable, ¿sí? La tercera operación es una operación de corto plazo donde la garantía eran bonos de deuda global. Si los bonos de deuda global se reestructuran, hay que reestructurarla. Pero ¿qué es lo que le digo yo al ISPOL? Señores, vamos a entregarles garantías sobre esta operación. Y se tiene que reestructurar y el portafolio se tiene que reestructurar en iguales condiciones que los bonos, con una diferencia, sin perder dinero. Y el ISPOL me dice, no, quiero que me entregues bonos y quiero perder dinero. Jimmy, ¿a quién estamos beneficiando? ¿A los policías o al gobierno ecuatoriano reduciendo deuda? Si es que los directores actuales están como locos, desesperados por perder plata de los policías, ¿sí?, y los que reestructuramos el portafolio decimos, por favor, queremos entregar el dinero intacto. No, queremos bonos reestructurados y queremos perder dinero. ¿Dónde se ha visto eso, Jimmy, por favor? Yo creo que es un momento en el que ya, como te vuelvo a decir, yo no tengo ningún problema, ¿sí?, de ser el hombre que desenmascare al Ecuador, porque eso hace los ministerios y los ministerios de gobierno del Ecuador. En este momento, tomarse la plata de la seguridad social y transferirla para gasto público. Y eso es deshonesto, Jimmy. Deshonesto. Gracias a don Jorge Cherres, representante de IB Corp, por su versión aquí en Un Café con JJ. Que tenga usted un buen día, Jorge. Gracias. Muy buen día, Jimmy. Gracias por todo. Gracias por el espacio.